Exactamente, Martínez es el apellido de mi padre, Garibolio la herencia de mi madre. Estoy muy orgullosa de mi mezcla de sangre hispano-italiana. Sinceramente la llevo con orgullo y al principio mis padres no me pusieron los dos apellidos. Ajá. Fue una elección personal, después de tener los 18 años, de decidir llevar el apellido materno también, porque sentía que lo tenía que hacer, que era una forma de homenajear y de agradecer la sangre italiana que llevaba también en mi cuerpo. Así que ha sido un camino de descubrimiento, de hacer árbol genealógico, de encontrarme con las raíces. Siempre tuve la curiosidad desde niña, pero ya cuando grande, cuando uno toma conciencia de lo que quiere ser en la vida, empecé a estudiar italiano, empecé a hacer el árbol genealógico, a descubrir quién soy realmente. Y eso me llevó a encontrarme con personas maravillosas, a empezar a formar parte de asociaciones, a empezar a descubrir por los dos lados, por el lado español de mi padre y por el lado italiano, que no sé por qué me siento como más identificada. Será porque las madres transmitimos desde otro lugar esto de los vínculos con lo ancestral y con las raíces y con las costumbres. A mí me pasó que la cocina es algo que me apasiona, como muchas mujeres, y descubrí que haciendo los tallarines, los ravioles, me sentía muy cómoda. Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar italiano primero y después, cuando descubro que mis bisabuelos vinieron del Piemonte, empecé a investigar dónde podía aprender la lengua piemontesa. No había lugar. Sinceramente, me inscribí en un curso online que daban en Italia, pero para eso tenía que saber muy bien el italiano, así que era doble estudio. Pero eso me enriqueció profundamente, porque lo que tienen ellos es que te enseñan no solo la lengua, sino que te transmiten la cultura. Y te van empapando de eso, y uno se va sumergiendo en ese mundo de italianidad, le digo yo, y empieza a salir por los poros. Hoy, mirá, te puedo contar que soy coordinadora del curso de piemontés a nivel nacional, organizado por la Federación de Asociaciones Piemontesas Argentinas, con nuestras dos profesoras, una de la familia piemontesa de Paraná, la señora Laura Moro, y otra de la familia piemontesa de San Francisco, que es Alejandra Gaído. Y estamos muy orgullosos de haberlo logrado. Así que imagínate el camino que hice. Exactamente. Seguramente has comenzado de muy joven y has recorrido un camino donde has conocido gente como Laura Moro, o como la gente de San Francisco, donde San Francisco es muy fuerte el arraigo piemontés. Es impresionante, en la Pampa Gringa, que abarca todo lo que es Córdoba y Santa Fe, se habla diariamente. Hay negocios que para contratar un empleado, por ejemplo, un rubro corralón o rubro del agro, el futuro empleado debe saber entender el piemontés. Es decir, que aún la lengua está viva en esas regiones. Han conservado. Exactamente. Pero no es fácil en tantos años. En nuestra zona pasó, como en mi caso, que cuando mis abuelitos llegaron y se instalaron acá en el distrito Tala, más cerca de María Grande que de Cerrito, les pedían a sus hijos que no hablen la lengua, que tenían que aprender a hablar el español, que era la castilla, que era la lengua del país que los recibía. Y así se fue perdiendo. Mi mamá siempre cuenta que mi abuela le decía que lo único que se hacía era rezar en piemontés. Rezar en piemontés y los nombres de las comidas en italiano. Después lo demás se fue perdiendo y se fue diluyendo. Y yo vengo a encontrar esto y digo, esto acá no, acá hay que recuperarlo. Sí, mis hijos tienen que saber esto. O sea, y ahí empezó todo este camino y hoy me trae a Cerrito. Hace unos años, cuando yo empecé a investigar, vine a esta hermosa biblioteca que me atendieron súper bien y me dieron una copia del libro del señor Schroeder, y eso es como que me abrió el panorama, porque ahí él contaba toda la historia de la creación de Cerrito y la zona, las parcelas, a quién se les fue encomendado, a quién se les dio, cómo lo pagaban. Eso fue un descubrimiento maravilloso para mí, hasta por descubrir casi enfrente a las termas de María Grande, a dónde vivieron mis ancestros. Eso fue, pero maravilloso, ¿sí? Esa es la palabra. Tiene muy fuertes. Te juro que te movilizan todas las células. Creo que el ADN resurge, es como que sale a la luz y sinceramente es algo que me apasiona.